tema es este: espiritualidad y neurociencia. Vaya si es un tema vasto y amplio. Lo primero que quiero transmitir es que la ciencia, viendo el universo, el mundo y el hombre, estamos en constante evolución y movimiento. Tal es así que estamos en evolución y movimiento, que ustedes saben que la Tierra rota sobre sí misma a 1.670 kilómetros por hora y da toda una vuelta en 24 horas. Y gira alrededor del Sol, en una elipse, a una velocidad de 107.280 kilómetros por hora. Da toda una vuelta en 365 días. A pesar de esto, yo tengo la sensación que estoy quieto en mi casa. Sin embargo, estamos volando a 107.280 kilómetros. Por lo tanto, es importante conocer cuál es nuestra percepción y cuál es la realidad. Y en el universo las cosas son más fantásticas, porque la Vía Láctea, que es la galaxia en la cual está el planeta Tierra, tiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, de las cuales nosotros somos una. Pero el tema está en que además existen al menos 2 billones, o sea, 2.000 millones, 2 millones de galaxias en el universo observable. Y los físicos creen que hay muchos universos más. Fíjense, y todo esto en un contexto de un universo que está en expansión. Y a veces nosotros tenemos la idea de que las cosas están quietas, y no solamente que están quietas, sino que nosotros podemos cambiar la realidad. Sin embargo, tenemos que posicionarnos, porque la ciencia nos ayuda a demostrar esto. Cuando se escribieron los evangelios, no se sabía nada de todas estas cosas, y se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Pero la ciencia nos aporta todos estos conocimientos que tienen que servir para hacernos crecer en nuestra espiritualidad. Es tan obvio que el universo no está ordenado según nuestros deseos y que persiste en equilibrio continuamente, porque ¿quién va a decir que las cosas no están en su lugar? Y que todo lo que ocurre porque debe ocurrir en el momento que debe ocurrir. Por lo tanto, somos conscientes que el suceder evolutivo, la evolución nuestra y del universo, no depende de nosotros, en absoluto, aunque muchas veces nos angustiemos con estos temas. Pero no solamente evoluciona el universo, sino también evoluciona el hombre. La ciencia nos ha demostrado cómo el hombre, desde los primates hasta el Homo sapiens, ha evolucionado. Cómo ha madurado y evolucionado el sistema nervioso, no solamente en todo el devenir de la hominización, sino también en un niño, hasta que se transforma en adulto. Y cómo ha evolucionado el pensamiento y la ciencia, ¿no? Y siempre me pregunto, ¿y la espiritualidad evoluciona? ¿Y cómo no va a evolucionar? Debe evolucionar. El espíritu es el mismo, pero la forma en que interpretamos al espíritu, la forma en que lo vivimos, va cambiando a medida que el mundo, las ciencias, el hombre y el universo van evolucionando. Y entonces, esto lo repito, ¿no? Fíjense que antes el hombre, en el proceso de hominización, que se dio 5 millones de años, duró, era pequeño, era más peticito, venía de los primates, y llega a hoy, después de 5 millones de años, a el Homo sapiens. Pero sigue evolucionando, no es que llegó hasta hoy y es un producto terminado. Fíjense, esta imagen siempre me da risa, ¿no? ¿Terminaremos el hombre sentado en una computadora o terminaremos con lo que dice la homerización, ¿no? Homero Simpson, que se le achicó el cerebro. No sabemos, pero la evolución continúa, eso sí sabemos. Y depende de nosotros qué es lo que querramos hacer. Entonces, este proceso de hominización que hizo que el primate se ponga de pie y que le disminuya el tamaño de los dientes y la cara y aumente el volumen del cerebro y tenga lenguaje simbólico, duró 5 millones de años. Pero en esos 5 millones de años, cuando pasamos de primates a humanos, la ciencia nos dice que recién hace 200.000 años esta persona tiene emoción. Pero recién hace 60.000 años aparece la razón. Y más cercano a nosotros, 40.000 años, aparece el lenguaje. Por lo tanto, es esta pretensión que a veces uno piensa que
todos los seres humanos somos iguales y que siempre fuimos iguales. Y no siempre fuimos iguales. Depende en qué época nos hayamos encontrado. Fíjense que la emoción es anterior a la razón. Y esto explica por qué el ser humano tiene tanta carga emocional y las emociones tienen tanto peso en su vida. Y por otro lado, el lenguaje, que es algo tan importante y que es característico del Homo sapiens. Pero también, si decimos que evolucionan, algo más banal, evolucionan las células de nuestro organismo, se renuevan constantemente, ¿no? Uno a veces podría pensar que yo soy igual, pero no soy el mismo, no solo porque estoy más viejo, sino porque los 37 billones de células que tenemos, algunas se renuevan cada 2 o 4 días, como el epitelio intestinal, otras cada 4 meses, como los glóbulos rojos, y células musculares tardan mucho más, algunas de 15 años y hasta 40, las células del corazón. Pero se calcula que pasado 15 años, la gran mayoría de las células del cuerpo fueron recambiadas. Sin embargo, no tenemos esta percepción de esta evolución. Somos seres en evolución permanente. Y lo mismo ocurrió también con nuestro cerebro. El cerebro primitivo de los primates apenas tenía un cerebro que se llamó reptílico, ¿no? Que en el esquema es acá en el centro. En esta parte del cerebro se producen las funciones básicas para la vida, o sea, se pone en funcionamiento el ritmo cardíaco, se pone en funcionamiento la respiración, el mantenimiento del calor, los ciclos de vigilia y sueño. A medida que el hombre va evolucionando y aparece la emoción, se desarrolla estructura medial funcional, que es el sistema límbico. Y cuando se incorpora la razón y el lenguaje, se incorpora el neocórtex, que hoy es el 80% del volumen del cerebro, del encéfalo, o sea, de todo lo que está en la cavidad craneal. Pero fíjense que todo esto se fue incorporando en el proceso evolutivo en el tiempo, pero se descubrió en 1970. O sea, estamos hablando que la ciencia está dando resultados en los últimos tiempos. Ni que decirle de las redes neuronales. Me gustaría siempre preguntar, ustedes saben que las neuronas son las células del sistema nervioso, están en redes. Y este número es tremendo, ¿no? Tenemos 86.000 millones de neuronas. Yo le había dicho que hay 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, para tener un parámetro de comparación. Pero además, cada neurona se conecta con 1000 sinapsis o conexiones. Cada neurona hace hasta 1000 conexiones en promedio. Esta red, que es maravillosa y es inimaginable, no sabemos si una computadora cuántica en el futuro la va a poder igualar, pero se piensa que no. Y además estas neuronas tienen un fenómeno fantástico que se llama plasticidad neuronal, que es una capacidad que le permite a estas neuronas regenerarse y formar nuevas conexiones. ¿Cuándo? Y ante cambios en el entorno, en el desarrollo o patológicos, por ejemplo un tumor. Y fíjense, en este momento, su cerebro, el de todos los que están escuchando, está realizando nuevas conexiones porque está aprendiendo o reforzando algo que ya sabía. Esta es la dinámica que tenemos que interpretar, que somos plásticos, que nos vamos transformando continuamente. Fíjense que acá les presento a mi nieta, de paso la conocen, a Delphi, que tiene 2 meses, pero fíjense que los chicos cuando nacen con la cantidad de neuronas con que se van a morir, pero no con las mismas conexiones. Como a medida que va pasando el tiempo, las conexiones se van haciendo mucho más y van incorporando funciones. Y esto ocurre en el cerebro de Delphi, que debe pesar entre 350 gramos y 400 a lo sumo, y el mío que pesa unos 1.500 o 1.400 gramos. Por lo tanto, el niño no es un adulto en miniatura, es alguien que está evolucionando. Obviamente, recién a los 18 meses va a tomar conciencia de sí mismo, todavía se identifica totalmente con su madre, y va a hablar entre los 2 y 3 años, pero el lenguaje verbal lo va a completar a los 12 años, y en la inteligencia va a desarrollar su identidad y su capacidad analítica o crítica, y la madurez cerebral llegará a los 20 años. Fíjense que somos personas
que maduramos junto con el universo. Y el cerebro tampoco es todo igual. A grandes rasgos, está bueno conocer que tenemos un hemisferio izquierdo que es más racional, donde están el lenguaje, la escritura, la lógica, la capacidad de resolución de problemas matemáticos o las ciencias, y un hemisferio derecho donde predomina lo emocional, el arte, las emociones, la música, la creatividad, el genio, la fantasía. O sea que no todos somos iguales, aunque tengamos un cerebro de 1,450 kilos. Tenemos una predominancia hemisférica que hace que tengamos, entre comillas, vocaciones distintas, porque nos inclinamos hacia un lado o hacia el otro. Este sistema nervioso tiene algo muy importante que se los quiero contar, que es el sistema límbico. ¿Por qué es importante? Porque es un sistema que se encuentra acá en el centro del cerebro, donde tenemos la glándula hipófisis con el hipotálamo, acá en el medio. Tenemos acá esto verde que es la amígdala, tenemos esto que es la hipófisis, tenemos esto que es el hipocampo. Son estructuras muy pequeñas y que están en el medio del cerebro, pero que son extraordinariamente necesarias porque producen las emociones que tenemos. Las emociones básicas, que son las que se encuentran aquí, el miedo, la tristeza, la alegría, etc. Ustedes saben que estas emociones básicas se heredan, o sea que no son aprendidas. Ya cuando nacemos tenemos estas emociones. Más aún, estas emociones no solo nos permiten defendernos de cualquier amenaza, sino también nos permiten conquistar lo que necesitamos para pasarla bien. Hasta tal punto que nacemos con neuronas, que se llaman neuronas en espejo, que nos permiten empatizar con los demás. Nos conceden la capacidad de ponernos en el lugar del otro y ver el mundo desde el punto de vista de los demás, para comprender sus intenciones, acciones u emociones. O sea que cuando yo empatizo con alguien, se está activando una zona de mi cerebro igual que la del otro con el cual estoy empatizando. Y esto ocurre automáticamente. Y por eso muchas veces, si estoy con alguien que sufre, yo sufro exactamente como él, especialmente cuando estoy cerca de personas que amo, personas cercanas afectivamente. Y los sentimientos, que es otra característica propia del ser humano, es cuando estas emociones que son genéticas, que se expresan corporalmente, porque ponemos cara de miedo, o de susto, o de alegría, o ponemos una actitud en el cuerpo para huir o para correr. Cuando estas emociones pasan por la corteza cerebral y son interpretadas, se transforman en imágenes, en pensamientos, y se le incorpora toda la subjetividad de la persona, con lo cual tenemos sentimientos, por ejemplo, lo que sería un sentimiento de culpa. Fíjense la complejidad del sistema nervioso. Pero no solamente el sistema nervioso, sino también evolucionó el pensamiento. El hombre prehistórico tenía un pensamiento arcaico, que evolucionó un pensamiento mágico. ¿Vieron cuando uno habla de los grupos humanos primitivos? La magia era una forma muy habitual de identificarlos. Posteriormente, el hombre avanzó al pensamiento mítico. Por ejemplo, las escrituras, la Biblia, está escrita predominantemente con un pensamiento mítico, ¿no? El mito quería explicar lo inexplicable a través de un relato, de una narrativa. Pero el hombre fue evolucionando e incorporó el pensamiento lógico, fruto de la razón, y posteriormente el pensamiento científico, utilizando el método científico, y el pensamiento intuitivo o experiencial, que es algo que todavía lo tenemos desde siempre, pero que no lo consideramos en su verdadera dimensión, que es el que nos va a posibilitar conocer al espíritu, ¿no? Los pensamientos existieron en toda la historia de la humanidad y son muy difíciles de cambiar. Acá Aristóteles y Ptolomeo habían desarrollado la teoría geocéntrica, como les había contado, ¿no? Que el centro del universo era la Tierra.
Y esta teoría, a pesar de ser errónea, dominó el pensamiento casi 2000 años. Fue Copérnico el que hizo la teoría heliocéntrica, o sea que el Sol estaba en el centro y los planetas giraban alrededor, la Tierra giraba alrededor de él, ¿no? Y recién fue en 1543 en lo que lo publicó. Y Galileo, en el 1600, unos años después, fue condenado por defender la teoría de Copérnico. Fíjense lo difícil que es de construir ideas, ¿no? Y muy contemporáneamente, Freud y Jung descubrieron el inconsciente, que antes se sospechaba, pero es algo sumamente contemporáneo. Fíjense que en los tiempos de las escrituras, ninguna de estas cosas se conocía. Y nosotros tenemos que saber que la evolución del pensamiento existe y es muy importante, porque de lo contrario es difícil hacer evolucionar a la espiritualidad. Y me pregunto, ¿no? Entonces, ¿no? ¿La espiritualidad evoluciona? Vamos a aclarar qué quiere decir espiritualidad. Primero, cuando hablo de espiritualidad, no estoy hablando de creencias o religiones. Toda persona, por ser persona, tiene un hambre insaciable de espiritualidad. Y la vida espiritual no supone necesariamente la afirmación de un Dios, aunque en muchas religiones conviva. La espiritualidad es una experiencia de vida. Es la vida normal de todos los días, es lo que nos hace vivir de una forma determinada. Por eso es una forma de ser y estar en el mundo, y es la expresión más pura de nuestra libertad interior. Por eso todos tenemos una espiritualidad que hemos decidido con nuestro libre albedrío. Y de esto es de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de espiritualidad cristiana, en el cristianismo, a Dios se lo descubre dando pan a quien tiene hambre. Es una espiritualidad que está centrada en lo ordinario, en lo personal, en el vínculo personal con los demás y con Dios. Fíjense, Santa Teresita decía, consiste en hacer extraordinariamente bien y por amor lo ordinario. Esa es la espiritualidad cristiana, bien entendida. Y San Agustín va más allá, dice, ama y haz lo que quieras. La dinámica espiritual cristiana promueve un proceso de interiorización, pero a la vez la búsqueda de la comunión y el amor y su justicia en el mundo. Por lo tanto, encuentra dos caminos claramente diferenciados para encontrar a su Dios. Y seguimos preguntándonos, ¿la espiritualidad, que es esta forma de ser y estar en el mundo, evoluciona? Obviamente que tiene que evolucionar, porque no podríamos estar en pleno siglo XXI en este mundo de la misma manera que estuvieron los primeros cristianos en el siglo 100. El espíritu no cambia, pero la espiritualidad debe cambiar y debe ayornarse a los tiempos. Obviamente, fíjense, en la historia de la humanidad hubieron un montón de tradiciones espirituales, muchísimas anteriores al cristianismo, ¿no? El cristianismo es el 33% de las tradiciones espirituales, pero el Islam, el hinduismo, el budismo, el confucianismo, el sintoísmo, el judaísmo, el taoísmo, el zoroastrismo, el jainismo, y hay un montón de espiritualidades más, que son formas de ser y estar en este mundo, y muchas de ellas, mucho antes que el cristianismo. Fíjense, viendo esta realidad, es triste pensar que recién en el Concilio Vaticano II, en la década del 60, el catolicismo acepta que hay otras formas o que se puede llegar a Dios a través de otras tradiciones espirituales, ¿no? Hasta fíjense cómo hablan los musulmanes, hablan de los que no tienen su misma creencia, son infieles, ¿no? Las tradiciones espirituales han sido muy maniqueas, o sea, veían todo blanco, negro, bueno, malo, moral o inmoral, y todos los que estaban conmigo eran buenos, eran morales y estaban en el camino correcto, y todos los que estaban en otro camino eran la grieta. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta para no repetirlo. Entonces, que la espiritualidad nos hace vivir del espíritu,
vamos a ver qué nos dice el espíritu y la ciencia, ¿no? El espíritu del griego es entusiasmo, y Dios en mí. ¿Vieron cuando alguien dice, tal persona tiene un espíritu activo porque sube a una montaña, porque es alegre? El espíritu es sinónimo de entusiasmo, es sinónimo de energía vital, de fuerza transformadora. Es sinónimo de una potencia que le da vida al cuerpo. El cuerpo sin espíritu está muerto. Y el espíritu se experimenta. Y acá hay un problema, porque no llegamos al espíritu con la razón, sino con la experiencia. Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Cuando uno lee las Escrituras, aparece la palabra neuma, que en griego significa respiración o soplo. Vieron que se asocia al espíritu con un soplo. Y en la palabra hebrea ruaj, que habla también de viento, aire, el espíritu nos da aliento de vida, ¿no? Pero ¿qué es el espíritu? Y la definición que más me gusta es esto: el espíritu es uno en cada uno y en todos, como el aire que respiramos. El mismo aire está en mis pulmones, está en los de José, está en los de Pablo, está en los de toda la humanidad y en todos lados. O como algunos otros hablan de las olas y el mar. Siempre las olas son individuales, pero todas forman el mar. Y Jesús nos describió el Espíritu, Jesús de Nazaret, uno en Gálatas, como que el fruto del Espíritu es el amor. Lo conocerás a través de su fruto. También nos dijo que Dios es espíritu, en Juan 4. Y también nos dijo Jesús que todo aquel que ama a Dios, a quien no ve, no puede no amar a su hermano a quien ve, porque Dios es amor. Quien no ama no conoce a Dios. Y esto es clarito, no requiere mucha interpretación. Pero en esto me quiero quedar con que Dios es espíritu. Porque en la evolución, en los primeros años, en el campo de lo que en el catolicismo se habla de Santísima Trinidad, se necesitaba un Dios todopoderoso. Y entonces se hizo un relato muy potente del Dios, prácticamente casi un guerrero. Luego, con la venida de Jesús, Jesús fue el mediador de ese Dios. Pero en el momento actual, el Dios es un Dios espiritual, es un Dios que es espíritu. No podemos quedar sentados esperando la próxima venida de Jesucristo, porque no va a venir físicamente, porque Dios es espíritu. Obvio, si dijimos que Dios es espíritu, tenemos que aclarar que a Dios no lo ha visto nadie jamás, dice en Juan. Y Dios es el indecible, el inefable, el que no puede ser dicho, explicado, el que no puede ser descrito. Por eso, en muchas tradiciones, hablan de Dios como de Él, o del otro, o del todo, o del vacío, o como el uno, o como la nada, o como la plenitud, y podemos seguir nombrando palabras porque es indecible. Y en esto aparece Moisés, que le pregunta, ¿y vos quién sos? Yo soy el que soy. Es lo máximo que tenemos en la Escritura de quién es Dios. De esto no nos tenemos que olvidar, porque muchas veces nosotros transformamos a un Dios en un ídolo. San Juan de la Cruz, que es un místico español del 1600, decía, no sé su origen porque no le tiene, pero es el origen de todo lo que lo tiene, como para describir a Dios. Claramente, no esperemos un Dios que tenga formato antropomórfico, que se presente parecido a nosotros. Y Thomas Merton, siempre esta frase que la pongo es, nuestra idea de Dios dice más sobre nosotros que de Dios. Porque el Dios pensado es un ídolo. Y esto tenemos que tener mucho cuidado, porque el ser humano es un buscador de ídolos, y tenemos que escaparle a esto. Por lo tanto, el Dios nuestro
el Dios que es espíritu, solo puede ser experienciado, pero no puede ser pensado. Y esto es Dios. Por lo tanto, es una presencia de amor y de vida. ¿Vieron cuando uno dice presencia, no? ¿Cuántas veces yo siento la presencia, ustedes sienten la presencia de alguien, o que falleció, o que está lejos, y la sienten presente? ¿O en cuántas reuniones ustedes están y no están presentes? De eso estamos hablando, porque esa presencia es el Espíritu. El Evangelio nos dice, ¿no? Llevamos un tesoro en vasijas de barro, ¿no? Envuelto en la fragilidad de nuestra humanidad. Y San Agustín le pone esta poesía, ¿no? Tárdete, amado, tú estabas adentro y yo estaba afuera. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Te estaba buscando afuera y ya estabas conmigo, ¿no? El maestro Eckhart, un fraile dominico que vivió en el 1300, decía, hay en el alma una pequeña chispa, un pedacito de la divinidad de Dios en cada uno de nosotros, y esa es nuestra verdadera esencia. Y Teilhard de Chardin fue más allá, y él vivió en el 1900 y escribió todos sus textos en la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra muy cruenta, y dijo, somos seres espirituales haciendo una experiencia humana. Y esto es lo que somos. Estamos haciendo una experiencia humana y tenemos que darnos cuenta que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Por lo tanto, Teilhard de Chardin, que fue muy atacado, van a ver que varios de los autores que les cuento siempre han sido perseguidos por la historia oficial, ¿no? El maestro Eckhart o Pierre Teilhard de Chardin, que era un sacerdote jesuita que hizo antropología y geología en esa época, y que estudió la evolución, y publicó esta frase, se imaginan en el 1900 decir, la evolución es santa, ¿no? Con lo cual fue defenestrado por muchos pares. Y escribió un libro que llamó Cristo en la materia, y donde hablaba de que Dios trabaja en la vida, la ayuda, la levanta, le da el impulso que lo acosa, el apetito que la atrae, y el crecimiento que las transforma, que es la base de la espiritualidad ignaciana jesuita, ¿no? Y decía Teilhard, Dios se deduce, se vislumbra y se personifica en la humanidad. Y la encuentro en mi hermano. Hace poco leía un autor que decía, los cristianos lo que tenemos que ser es más humanos. Ese es el signo de que tenemos el Espíritu. No tenemos que buscar otra cosa. Es profundizar en humanidad, hacernos expertos en humanidad. Por lo tanto, en eso nos tenemos que reflejar. Y entonces, aquí, que somos seres espirituales haciendo una experiencia humana, está la pregunta del millón. ¿Quién soy? ¿No? Por un lado, mi verdadero ser, ¿cuál es? Seguro, es mayor que lo psicológico y mayor que lo racional. Y para conocernos, tenemos que poder trascender los límites de la emoción y de la razón, porque estamos entrando en un campo del espíritu. Y es la mente la que nos puede llevar más allá de lo racional y a encontrarnos con nuestro verdadero ser. Y esto es todo un desafío. Fíjense, la razón siempre explica el mundo en el tiempo y en el espacio. Pero claro, Einstein vino a decirnos que el espacio-tiempo es una ilusión. Y esto es mucho más coherente con nuestro verdadero ser, que está más allá del tiempo y del espacio. En este tiempo y en este espacio vive mi cuerpo, mi yo físico, mental y emocional. Pero mi verdadero ser está más allá del yo. Ya esto lo decían los griegos. Esta frase que está en el pórtico del templo de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, al universo y a los hombres, que creen que la escribió Sócrates y que la completó Pitágoras o discípulos de su escuela 400 años antes de Cristo, ya hacían hincapié que el secreto del espíritu es conócete a ti mismo. Porque buscar a Dios hay que buscarlo buscando la esencia de mí mismo. Ese es el camino.
Sin embargo, estuvimos en mucha de la historia que tenemos como humanidad buscando dioses fuera de nosotros. Sin embargo, el secreto está en contactar con lo más hondo que tengo, con lo más auténtico que hay en mí. Y no, el único que puede hacerlo soy yo. Y acá les paso, les copio, escuchamos un minuto, lo que nos cuenta de quién soy el padre Thomas Keating. Para mí es una maravilla, que falleció el año pasado, que es un monje católico que estuvo en el monasterio de Colorado en Snowmass. With Father Thomas Keating. Now, he's probably the most revered figure in the Christian contemplative movement today. Summarizes the journey this way. The beginning of the spiritual journey is the realization, not just the information, but the real interior conviction that there is a higher power, or God, or to make it as easy as possible for everybody, that there is an other, capital O. Second step, to try to become the other, still a capital O. And finally, the realization that there is no other. You and the other are one. Always have been, always will be. You just think that you aren't. Fíjense, ¿no? San Juan de la Cruz. With Father Thomas Keating. San Juan de la Cruz nos dice en sus poemas, en uno de los poemas más lindos que tiene, la amada en el amado transformada. Y es lo que tenemos que descubrir, pero nadie lo puede descubrir por nosotros. Y esto es la verdadera maravilla. Tampoco se puede aprender previamente. Es una experiencia. Se tiene que hacer la experiencia. Nos tenemos que animar. Y ahí es donde Dios respeta nuestro libre albedrío, ¿no? Nuestro verdadero ser está más allá del ego, más allá de nuestro yo físico, mental y emocional. Y lo más importante es que yo soy en cada momento, no puedo ser otro. No puedo aumentar ni decrecer nada de lo que soy, porque ya lo fui desde un principio. Hoy cuando pensaba esto, recordaba a mi madre que me bautizó al segundo día de vida, porque tenía miedo que si llegara a tener algún problema, no fuera cristiano, no fuera hijo de Dios. Y el otro día charlaba y le decía, vieja, tranquila, que yo soy hijo de Dios desde antes de la concepción, desde que nací, desde que me tuviste en la panza. No hay que salir apurado a nada. Y hoy mi nieta no está bautizada todavía y no pasa nada. Porque nada puede ser que ya no sea, porque todo lo es ahora. Claro, no lo puedo explicar con la razón, pero lo puedo intuir, leer adentro. Y muchos años la intuición no fue contenida como un método de conocimiento, una forma de conocimiento. Sin embargo, la intuición y la experiencia son formas muy profundas de conocimiento. La única forma de conocer el espíritu es animarnos a la experiencia espiritual, ¿no? Claro, la neurociencia va a tratar de entender cómo a partir de una actividad neuronal del cerebro podemos tener una experiencia subjetiva de la conciencia, ¿no? Fíjense, los científicos son osados porque quieren explicar racionalmente lo que no tiene explicación. Entonces, la única forma es estar inmersos en un camino espiritual que nos aleje del egocentrismo y que nos lleve a una experiencia. ¿Qué experiencia? Una experiencia hacia adentro, pero otra experiencia, una experiencia de comunión y de amor. Y no podemos separar la comunión del amor, porque no es un amor egocéntrico, sino el amor está en función del otro. Por eso la experiencia tiene que ver con la comunión. Yo en esto agradezco al equipo de la subsede de la Fundación, porque con nuestro estilo tenemos una comunión que nos hace tener una experiencia del espíritu potentísima.
Y dice, ¿no? Si descubrís tu verdadero ser y descubrís que sos uno con el otro, al otro lo integrás, te identificás con él y surge la acción, la compasión, porque sin acción no hay espiritualidad. Estuve en una conferencia donde alguien decía, mirá, yo estuve meditando como 15 años con un grupo de budistas, pero eran lo más egoísta que habían, por más que meditaban 5 horas por día. Por eso la acción hacia el otro es el secreto de la espiritualidad. Pero no tenemos que reconocer que hay muchos caminos para tener una experiencia. Lo importante es tener la experiencia. El mayor avance en este campo de las neurociencias ha sido en el esfuerzo para superar el dualismo cerebro-mente o cuerpo y alma. Esto que viene desde los griegos, que los griegos eran dualistas desde el pensamiento de Platón, siguió con Aristóteles y tuvo un gran peso en el cristianismo. Pero hoy podemos decir que cerebro y mente funcionan en el mismo equipo y no hay uno sin el otro. Y se ha visto que la estimulación o la inhibición del cerebro es capaz de producir experiencias espirituales, religiosas y experiencias trascendentes, ¿no? De más está decir que aquellos que han tenido alguna forma de epilepsia temporal han tenido experiencias espirituales, o aquellas personas que han estado cerca de la muerte han tenido experiencias espirituales o místicas. Y nosotros sabemos que quizá ello haya sido producido, por ejemplo, por la hipoxia cerebral que han sufrido o el aumento del anhídrido carbónico en su sangre. O también sabemos que hay drogas que producen experiencias espirituales o místicas, como ciertos psicotrópicos o drogas alucinógenas o psicodélicas. O sea que la experiencia espiritual puede repetirse por otros caminos. Y entendemos que el cerebro y la mente juegan en el mismo equipo. Acá la ciencia vio que el cerebro, que es un órgano que reacciona ante estímulos, y reacciona estimulándose o provocando inhibición. El cerebro recibe información a través de dos flujos, uno de adentro hacia afuera y otro de afuera hacia adentro. Pero la novedad es que no solamente tenemos información sensorial desde el exterior, por la vista, por el tacto, por el oído, por los órganos de los sentidos, sino que también el propio sistema nervioso, y se cree que a nivel del cerebro límbico, le manda estímulos al cerebro para que reaccione. Y fíjense, ¿no? Lo que dice aquí, se puede explicar el fenómeno por la falta de flujo centrípeto en la privación sensorial de los monjes, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en meditación y tratamos de desconectarnos sensorial y cognitivamente, ¿no? Y esto ha sido muy desarrollado por anacoretas, ermitas, monjes. Pero recuerden que muchos de ellos pasaban mucho tiempo sin comer, pasaban mucho tiempo con hipoglucemia, pasaban mucho tiempo sin dormir, en condiciones en las cuales el sistema nervioso estaba propenso a producir o a tener la posibilidad de tener un episodio espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad, no puedo evitar hablar de religiones, aunque aclaré que todos tenemos una espiritualidad, no necesariamente todos tenemos que tener una religión. Y en la espiritualidad cristiana, la Biblia es el núcleo del pensamiento cristiano. Claro, en esa época que se escribió en los primeros 100 años después de la muerte de Jesús, el pensamiento que existía en ese tiempo era un pensamiento mítico, ¿no? Y la Biblia tiene que ser interpretada de esa mirada. Obviamente que estando Ariel, yo de esto no puedo hablar mucho, pero sabemos que el mito lo que trata de explicar es lo inexplicable, ¿no? Por ejemplo, el mito de Adán y Eva, nadie de nosotros va a creer que alguien nació de una costilla, o que el universo y las personas se hicieron de una matriz de barro. Lo que tiene el mito es que lo tenemos que comprender, ¿no? Nos ayuda
si nos damos cuenta de lo que nos quieren decir, ¿no? Y nos ayuda el mito, fundamentalmente si me ayuda a vivir una experiencia espiritual, porque lo importante es tener la experiencia. ¿Quién me ayuda a desencadenar esa experiencia? Es intrascendente. Y las religiones han sido de mucha ayuda para mucha gente para vivir una experiencia espiritual, pero con el tiempo han perdido impacto porque no se han ayornado y no nos han ayudado a muchos a continuar viviendo esta experiencia del espíritu. ¿Y qué hicieron las religiones? Y las religiones con los tiempos, a partir del mito, construyeron un logos y, claro, la teología es una construcción mental, lógica, pero sobre algo que no podemos conocer. Entonces, hacer una construcción lógica sobre un mito empieza a generar problemas. En cambio, tenemos que saber que tanto la teología como la metafísica solo nos ofrecen indicios de un fundamento que no se puede captar con la mente de ninguna manera, que solamente se puede experienciar mirando hacia adentro. Las religiones tratan de tener una organización de las experiencias adecuándolas a las exigencias del yo que lo maneja la razón, ¿no? ¿Qué pide el yo? Sálvame. Y entonces la religión, ¿qué me ofrece? La salvación. Me ofrece normas morales, ritos. Pero siempre fue así, porque el Dios mítico, ¿qué ofrecía? Y el Dios mítico ofrecía lluvia cuando había sequía, bienestar cuando había malestar, ofrecía lo que el pueblo necesitaba. Pero el pueblo se guiaba por el yo y por su razón. Entonces, las religiones, si nos hacen vivir una experiencia espiritual, son bienvenidas, y si no nos hacen vivir esa experiencia, no nos sirven. Fíjense que las religiones, que tienen un montón de ritos, la mayoría, el rito es una escenificación del mito, y no va dirigido el rito a la racionalidad, sino a un sentir. Todos los ritos son buenos si me ayudan a descubrirme, si me conectan con una realidad espiritual, si me hacen presente la realidad trascendente. Y al hombre necesita ritos, para todo necesita ritos. Por lo tanto, no está mal que las religiones tengan ritos, pero me deben ayudar a hacer presente la realidad trascendente. Fíjense que los ritos son buscados por las personas, ¿no? Yo veo a un jugador de rugby patear una bocha a la H y hace todo un rito preparatorio para concentrarse. Y así estamos llenos de ritos. Por lo tanto, en las religiones, bienvenidos los ritos si nos hacen presente esa realidad trascendente. Si nos ayudan a superarnos. Pero no crean lo trascendente. El rito no crea nada, ¿no? El rito solamente nos permite tomar conciencia de la existencia de esa realidad trascendente, pero no la crea, ¿no? Fíjense que el otro día estaba con un amigo y me decía, vos que sos católico, decime, ¿qué dice el cura cuando transforma la hostia en el cuerpo de Cristo? Como si fuera una palabra abracadabra. Y sin embargo no está explicado en esos términos. El Dios mítico tiene un problema en el mundo actual. Se servía para el mundo en el cual fue escrito en los Evangelios, 100 años después de Cristo. Era un Dios que actúa afuera de nosotros, que está afuera y que viene a proveernos la salvación. Pero este Dios de las promesas, este Dios mítico, tiene que ser superado, porque los mitos van cayendo a medida que la ciencia va demostrando que Adán y Eva es un mito y que no, así no funcionan las cosas, o que el origen del universo probablemente sea por el Big Bang o algo parecido, pero no porque lo creó un Dios que está afuera sentado arriba de una nube. Entonces, a medida que la ciencia vaya descubriendo, van cayendo los mitos, pero la ciencia nunca va a descubrir todo, por lo tanto mitos va a seguir habiendo. Entonces, de allí que el Dios pensado es un ídolo, una creencia. Tenemos que resistir pensar a Dios. Cuanto más lo pensamos, como dice Thomas Merton, lo que pensamos habla más de nosotros que de Dios.
Y esto es clave, porque el esfuerzo fenomenal que ha hecho muchas religiones es de brindarnos un Dios pensado, sin decirnos que en realidad no están cambiando un ídolo por otro, en una creencia. Si estoy en mi verdadero ser, si sé quién soy, no necesito creer en nada. Porque mi verdadero ser, mi espíritu, yo no necesito creer, ya sé. Yo tengo que creer cuando es creer en algo que no puede ser demostrable. Pero yo siento la presencia. Porque, y bueno, hay una frase que me encanta, ¿no? Que la puse abajo. Cuando el discípulo está preparado, el maestro surge. Necesitamos tiempo de vida espiritual. Una vez el padre Cirotti, un cura de mi parroquia cuando era joven, le fui a plantear que dudaba de Dios. Y me dijo, no, eso no te calentes, cuando seas más viejo vas a ver que de eso ya no se duda más. Y así es, ¿no? Cuando el discípulo está preparado, el maestro surge. Y por último, quiero ir, ¿qué es el espíritu? Dios es amor. Está dicho con todas las letras. El amor es el fundamento de toda la vida. Es lo que vamos a encontrar cuando profundizamos en nosotros mismos. Y el amor es el instrumento más eficaz para alcanzar la realización espiritual y la autotrascendencia, porque el amor rompe las fronteras del ego, que es muy bueno porque nos da nuestra personalidad, pero tiene limitaciones. No sirve el ego para todo. Y tenemos que entender que el amor es una estructura fundada en la evolución. No es algo venido de otro mundo, que fue puesto adentro de nosotros. Porque solo si puedo ir más allá de mí mismo, puedo trascender y evolucionar. No habría evolución humana sin amor. En Chile vive Humberto Maturana, que es un biólogo y un epistemólogo, que a mí me encantan porque estudió la biología del amor, ¿no? Y Maturana, no hay muchas personas que escriban sobre el amor, paradójicamente, ¿no? Y dice que el amor es una emoción compleja, donde el otro tiene una existencia válida y legítima. Lo que caracteriza al amor es lo respeto al otro como válido, tan válido como yo, donde lo acepto sin condiciones. Y nos cuenta Maturana que es la base de la vida en sociedad y que nuestra naturaleza biológica se funda en el amor. Ustedes saben que Darwin demostró, fue bastante conocido esto de que supervive el más fuerte, el que mejor se adapta. Pero en realidad Darwin demostró que los que superviven son los que cooperan, los que viven juntos. Pero claro, no tuvo mucha trascendencia, porque la que más hace para la cooperación en una familia, en una tribu, son las mujeres. Y él no podía escribir que gracias a las mujeres la especie, el Homo sapiens, no se extingue. Porque el secreto del ser humano está en la cooperación, no en la competencia. Está en el amor. Por eso no hay amor sin un otro. Por eso no hay espiritualidad sin acción compasiva. Y a pesar de que la ciencia ha avanzado enormemente, todavía no puede explicar el amor, la imaginación, el que nos podamos sacrificar por otros, la voluntad o la intuición, o la capacidad artística, o la religiosidad. O sea, el espíritu todavía no puede ser explicado, ¿no? Pero sí sabemos que no podemos vivir sin amor, que es la más alta motivación para vivir. Y esta es una evidencia neurobiológica y sociobiológica, no espiritual. Que el amor nos une y es garantía de cooperación, y que el amor es un fenómeno creado por la propia evolución. El amor es fundamental para dejar atrás el egocentrismo. El egocentrismo es el problema nuclear de nuestra época. Pero no fue siempre así en toda la humanidad. Ustedes piensen que el egocentrismo tiene su culmen en estos últimos 200 años, donde toda la ciencia ha evolucionado y le ha vendido al hombre que puede vivir solo. ¿Vieron cuando la gente dice,
no estoy mejor, nunca estuve mejor que ahora que estoy solo. El hombre que se creía al centro de todo. El amor supera la cultura de la autorrealización impulsada por el yo. No hay autorrealización impulsada por el yo. La realización tiene que ver con la aceptación de mí mismo, con la aceptación de quién soy. Y no hay duda que la cooperación es el primer fruto del amor. Y claro, cuando encontramos nuestro verdadero ser, sentimos unidad, paz, porque no tengo nada acá para perder. Soy lo que soy en este momento, armonía, felicidad, y no nos cuesta perdonar, porque cuando salimos del egocentrismo, el perdón es natural. No tenemos que dar tantas vueltas, ¿no? Obviamente que cuando estamos centrados en un verdadero ser, en quién soy, estoy equilibrado fisiológicamente, psicológicamente, socialmente, medioambientalmente, y no me hace falta nada. Por lo tanto, desaparece todo miedo o ansiedad, porque la ansiedad viene del ego, que siempre maneja la dualidad de gano, pierdo, esto es bueno y esto es malo, y todo es moral o inmoral, y yo tengo que vivir la ansiedad de estas alternativas maniqueas. A mí nada me puede ser quitado, porque está todo en orden en cada momento. Cuando uno ve la imagen del universo, ¿quién de nosotros podría decir que no está todo en orden? Que todo está en su lugar. Obviamente que cuando estamos en nuestro verdadero ser entendemos todas las religiones, aceptamos al otro sin querer cambiar nada. Y nos identificamos con ello porque todas las religiones tienen mensajes comunes, ¿no? Superamos la visión dual que nos viene desde los griegos y el maniqueísmo. El maniqueísmo, esto de ver todo blanco, negro, moral, inmoral, es la mejor religión para el yo. En cambio, para lo que somos, para el amor, todo es necesario. Por algo estamos viviendo lo que tenemos que vivir. Se supera a través del amor toda idolatría. Acaba la idolatría del dinero, del protagonismo, del hedonismo. Obviamente, no necesito juzgar a nadie ni juzgarme a mí mismo. Fíjense que los seres humanos juzgamos mucho y más duramente a nosotros nos juzgamos. Y eso no tiene nada que ver con el espíritu. La otra cosa es, lo que está pasando es lo que mejor me puede pasar, porque solamente existe el presente. Y el espíritu, la visión espiritual, una espiritualidad que está tranquila, decir que esto es lo que me pasa, es lo que me tiene que pasar, y lo tengo que pasar para aprender o para disfrutar. Las religiones siempre nos hablaron mucho de la esperanza. Claro, pero Einstein nos dijo que el espacio-tiempo es el aquí y ahora, que tanto el pasado como el futuro no existen. La esperanza, nuestra esperanza es de presente, es de hoy. No hay esperanza en un futuro, en un cielo, en otro mundo. Lo único que tenemos es presente. Por eso, no tenemos que dejar pasar un minuto en descubrir quiénes somos en este presente, porque además solo podemos ser lo que somos, no podemos ser otra cosa. En eso, la Iglesia, todas las iglesias, han sido un tesoro porque nos han enseñado en una época a tratar de vernos como seres espirituales. Nos han hecho vivir experiencias, pero claro, en la medida que vamos madurando, nos damos cuenta que el pensamiento mítico ya nos alcanza, y entonces tenemos que ayornarnos a otra forma de experienciar el espíritu, que no es la primera comunión. La Iglesia es potente en tanto y cuanto experimenta al espíritu, no en tanto y cuanto solamente se dedica a ritos o a juzgar. Pero es claro que tenemos una tendencia innata a la espiritualidad, generado por estructuras cerebrales.
como Maturana nos decía también, que el amor está basado en un análisis biológico y sociológico, ¿no? Pero no tenemos ninguna tendencia innata a la religión, porque la religión es una construcción social, una construcción de las personas, y es razonable que cambie, mientras el espíritu es el mismo. Lo que cambian son nuestras formas de ver y de discernir y de experimentar al espíritu. Siempre en la historia el hombre vio un mundo natural y uno sobrenatural, ¿no? Veía el cielo arriba, a Dios, en el medio Jesucristo, un intermediario, y la base nosotros, ¿no? Pero tengo que pensar que lo sobrenatural no existe fuera de nosotros, está en nosotros. Somos seres espirituales que estamos haciendo una experiencia en este mundo, ¿no? Así que, y más aún, fíjense que se cree que muchas experiencias místicas existieron mucho antes en los primates, en los primeros, porque el sistema límbico, la conciencia límbica, donde está el fundamento de nuestra experiencia espiritual, estuvo antes que la razón y antes que el lenguaje. Entonces, bueno, para ir terminando, desde que se conoce el cerebro, se produce ante la espiritualidad dos posibilidades, ¿no? Uno dice, bueno, la postura de un creyente podría decir que Dios ha colocado en el cerebro humano una estructura que le permite vivir la experiencia espiritual, ¿no? O si no, que la experiencia espiritual es fruto de la evolución del hombre, que está continuamente evolucionando. Y si las estructuras son fruto de la evolución, todavía quedaría la posibilidad de que un diseño divino lo haya hecho posible utilizando los mecanismos de la evolución para llegar al hombre. Y en este caso, la espiritualidad resultaría ser una facultad mental y nada más. Fíjense que la ciencia no está en condiciones de encontrar el fundamento de la espiritualidad, pero nos ha iluminado en un montón de otras cosas que nos permiten evolucionar desde que se hicieron los evangelios hasta el momento actual. No podemos tener la misma espiritualidad porque si no, no es coherente con lo que somos. Fíjense que la información que nos llega a los órganos de los sentidos, ¿no? Los colores, los olores, los gustos, el tacto, son así porque es una respuesta que da el cerebro, pero en realidad no existen los colores en la naturaleza, los olores, los gustos, es lo que interpreta nuestra cabeza, ¿no? Más aún, cuando la interpreta, la física cuántica dice que ya esa experiencia no está más. Así que esto que cuesta entenderlo, pero tenemos que ser conscientes, porque así es nuestro cerebro, y no hay una dualidad mente-cerebro, es uno, y están las dos cosas en uno. También se habla de esto, de que dado que poseemos en nuestro cerebro estructuras que son capaces de generar espiritualidad, especialmente al nivel del tronco cerebral y del cerebro límbico, es claro que tenemos una predisposición genética a ella, y por eso no hay ninguna persona que no tenga tendencia a la espiritualidad, aunque pueda haber muchas que no tengan religiones. Este problema difícil, ¿no?, que tiene la ciencia siempre será cómo hacer para explicar que millones y millones de neuronas puedan producir una experiencia consciente, una experiencia subjetiva de amor. Un poco con esto quiero terminar. Cuando uno habla de espiritualidad, nunca hay un cierre, porque lo que queremos es abrir las conciencias. Nunca hay una conclusión, porque puede haber tantas conclusiones como personas que hay en esta sala. Nunca hay una bajada de línea, porque la experiencia la tiene que hacer cada uno, y lo que hace la ciencia nos cuenta cómo la mente nos pone en las puertas de esa experiencia. Pero pasar esa puerta, es un tema de cada uno. Cada uno debe animarse a vivir la experiencia del espíritu.
Y tenemos lo que dijo San Juan de la Cruz. La amada en el amado transformada. Esa es la experiencia que tenemos que hacer, la experiencia de la transformación, que no se puede vivir con la razón, sino con la experiencia y con la intuición. Mi mensaje para mis amigos es: animémonos a vivir esta experiencia, vale la pena, que es la experiencia del amor, porque de eso se trata. Bueno, creo que hablé un montón ya, así que ahora podría escuchar algunas preguntas y las críticas, que son bienvenidas, porque estoy hablando de un tema en el cual yo no soy de lo más fuerte, pero me gustaba poder transmitirles la experiencia de fe. Tengo una ventaja, que puedo decir un montón de cosas equivocadas porque no soy sacerdote, no me controla nadie, no me pueden echar de ningún lado, así que eso no deja de ser una buena ventaja y una libertad interior. Entonces podríamos decirle que el que quiera hacer alguna pregunta, que se desmutee, o sea, que active el micrófono y te la haga. ¿Te parece, Dani? Dale. Hoy, primero felicitarte, Daniel, y durante la charla, Gustavo hacía una pregunta, no sé si está Gustavo en la sala ahora, preguntaba: ¿hay neuronas en nuestro estómago? ¿Estas también tienen funciones en la razón o en los sentimientos? Mira, José, el sistema nervioso, yo para no aburrirlos porque es algo técnico, es un sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central es la médula y todo lo que está dentro de la cabeza. El sistema nervioso periférico está construido con todos los nervios. Prácticamente hay más neuronas afuera de la cabeza que adentro de la cabeza. Por ejemplo, en el tracto digestivo se produce el 80% de la serotonina que se produce en el cuerpo. Y de hecho, están estudiados hasta los flujos neuronales, por ejemplo, en el nervio vago, que va desde el plexo solar hasta la cabeza, cómo son los flujos, si desde el cerebro hacia la periferia o al revés. O sea, de hecho hay estudios que hoy, por ejemplo, para estudiar la enfermedad de Alzheimer, sería ideal siempre tener una biopsia de una neurona, porque se encuentran dentro de las neuronas unos cuerpos amiloides que serían como unos depósitos tóxicos. Y se están tratando de hacer biopsias de neuronas del intestino, que serían posibles de hacer por endoscopía, para ver si se pueden encontrar estos cuerpos amiloides sin necesidad de tener que hacer algo en el cerebro, que es muy traumático. Así que sí, en el cuerpo hay neuronas en todos lados. El sistema nervioso tiene un objetivo: proteger a todo el cuerpo y colaborar a la supervivencia, y ordenar todo en pos de la supervivencia. Y interactúa, por ende, con todos los tejidos del organismo. Bien. Yo tengo acá una, ¿querés, José, que la diga? Dale. Porque me la pasaron por privado. Néstor, bien, que dice que está ahí en el Zoom, pero no puede preguntar él, dice ¿qué relación habría entre mente y cerebro? Nosotros tenemos que resistir un pensamiento dual, blanco, negro, mente, cerebro, cuerpo, alma. Somos uno, mente y cerebro son uno. No podríamos separar la mente del cerebro, porque cuando no hay cerebro no podemos pensar. El pensamiento está vinculado estrictamente con el cerebro, con todas las funciones cerebrales. En la investigación del sistema nervioso tenemos un problema, que es que no podemos practicar con un modelo humano. ¿Cómo hacemos, qué sé yo, si queremos estudiar el hígado, se puede pensar en practicar con un hígado de un chanchito o de algún otro animal? Pero con el humano no podemos practicar. Y esto hace que el avance en la investigación sea mucho más lento. Pero tenemos que resistir el dualismo que viene desde la época de los griegos y que ha hecho
nos ha perjudicado enormemente, ¿no? Y yo soy una unidad, y mi mente y mi cerebro juegan en el mismo equipo, en el mismo lugar. No hay ninguna separación. Dale, Lili. Hola Daniel, primero que todo felicitaciones, es un placer escucharte y la verdad es que te agradezco la solidaridad de compartir tantas cosas que vos sabés interesantes con nosotros. Esto sin ningún conocimiento científico y de lectura en estos tiempos de cuarentena, me he familiarizado con que hay conexiones neuronales en muchos lugares, ¿no? Como que constituyen pequeños cerebros en nuestro cuerpo, que quizás nosotros hoy llamamos cerebro, lo que conocemos como cerebro, pero por ahí hay una ciencia nueva que reconoce otros cerebros. Y una cosa que de alguna manera puntualicé es que hay 40.000 conexiones neuronales en el corazón y que el corazón parecería que es un primer filtro del cerebro y es el que recibe es el que da la instrucción, la primera instrucción, que nosotros quizás la llamamos emoción, que la llamamos corazonada, pero que de alguna manera todo pasa por ahí, por ese primer filtro, y es ahí donde el cerebro que conocemos habitualmente arranca con una decisión. ¿Cómo lo ves vos desde tu conocimiento así científico esto? No, yo lo que diría es que hay conexiones, ya te decía, el sistema nervioso llega a todos los órganos del organismo. Fundamentalmente a los músculos llega por la unión neuromuscular, es una realidad. Si a un músculo le quitas el nervio, el músculo se atrofia, no podría vivir. Pero la idea es que desde el punto de vista científico tenemos, y usando solamente el método científico, tenemos que tener evidencias. Y es muy difícil tener evidencias porque estamos en un plano estrictamente cualitativo, ¿no? Y decimos que buscamos experiencias, no evidencias. Entonces, en esto tenemos que tener una mente muy amplia, un pensamiento muy amplio. Todo es bienvenido, porque quien hace una experiencia, esa experiencia siempre es verdadera, porque es una experiencia irrespetable. Si esa experiencia es una experiencia que nos acerca al espíritu, vale, pero no querramos explicarlo, porque la explicación es propio de la razón. Y el espíritu con la razón no se llevan bien, porque el espíritu no puede ser explicado racionalmente, ni emocionalmente. Entonces, yo en esto tenemos que ser respetuosos de lo que cada uno siente o piensa, pero tener en claro que al espíritu hay que vivirlo. Por eso, cuando vamos a misionar, o cuando oramos, o cuando logramos por algún camino tener una experiencia espiritual, nos damos cuenta de que es el espíritu. Pero cuando queremos explicarlo, siempre tenemos que decir que Dios es el indecible, el inefable, el que no tiene explicación, porque claro, no se puede explicar. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque todo lo que es explicación, todo lo que es lenguaje, está en los hemisferios cerebrales. Y el espíritu tiene su motor en el sistema límbico, que no habla. ¿Viste cuando vos decís una corazonada? Es porque es información que está siendo procesada por el sistema límbico, pero que no puede ser explicada, porque la explicación la da en los hemisferios cerebrales. Dani, y abusando de que tengo el micrófono abierto, ¿algo que puedas decir de la glándula pineal? Mira, yo no conozco mucho de la glándula pineal y eso que la he visto operando, he operado tumores de la glándula pineal. Sin embargo, tiene muy poca implicancia conocida en la estructura neuroendocrina. Si vos me decís el corazón de la estructura neuroendocrina en el cerebro es el hipotálamo y la hipófisis. Ahí sí, es un centro que controla la emoción. De la glándula pineal se sabe poco, pero no hay una gran relevancia. Vuelvo a decirte, del cerebro se sabe poco. ¿Por qué? Porque no podemos practicar. Acordate vos que el cerebro empezó a estudiarse por las lesiones. O sea, alguien que tenía un tumor decía, bueno, ahora le afectó un tumor en el lóbulo frontal y entonces aprendían para qué servía el lóbulo frontal. Pero si no se aprende de esa manera es muy difícil. El segundo salto importante se dio a través de las imágenes
neuroradiológicas, ¿no? Las resonancias magnéticas, especialmente funcionales, pero no es fácil conocer. De la glándula pineal sé poco. Daniel, Fernando Ponce pregunta, dentro de la espiritualidad existe la meditación. ¿Cuáles son los beneficios de meditar? Se ha estudiado desde el punto de vista neurológico a monjes tibetanos. Y se ha estudiado monjes, por ejemplo, que tenían como mínimo 30 años de meditación diaria. Con lo cual, para decir, bueno, suponemos que ese cerebro ha recibido el impacto de alguien que ha perseverado en la técnica. Y lo que se ve que la meditación, tendríamos primero que decir qué es la meditación, ¿no? La meditación es algo que tiende a bajar la actividad cerebral, a aplacar la mente, para que al no escuchar a la mente y a la razón, empiezo a escuchar lo que me dice mi verdadero yo. A mí me hablan desde el interior, mi verdadero yo, y me habla el mundo a través de las sensaciones. Si me viven gritando desde afuera, no voy a escuchar al de adentro. Entonces la meditación es una búsqueda de, estando conscientes, silenciar al pensamiento y a la razón, porque estoy continuamente consciente. Estoy consciente de que yo tengo las riendas de mi mente y que yo le digo a mi mente, en este momento voy a dedicar mi tiempo para serenarme, para serenar los pensamientos y para encontrarme a mí mismo. Y mando yo. Y no acepto ningún pensamiento parásito o intrusivo. Bueno, esto tiene mucho de entrenamiento, pero en los que han sido entrenados durante 20 o 30 años se ha visto cómo baja la actividad eléctrica cerebral. Y de hecho, en la Red Sanar recomendamos la relajación por 3 o 5 minutos, varias veces por día, para manejar trastornos de ansiedad o crisis de pánico, y funciona perfectamente bien. Ahí Fernando me aclaraba, la pregunta era de Carla. Respondida. Gracias, Daniel. Amalia, el micrófono lo tenés apagado. ¿Ahí? ¿Se escucha? Ahí se escucha. Sí, ahí se escucha. No, toda esta charla es demasiado compleja, hay demasiadas cosas, llega un momento en que uno se satura, aparte que a uno le puede gustar, pero demasiada información toda junta. Pero yo siempre he pensado por el lado de que fundamentalmente somos energía. Entonces, incluso ya la ciencia está dudando de que la materia exista. Es decir, desde aquella teoría de Einstein de la energía, si masa por la velocidad de la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz o al revés. De todas formas, es un tipo de energía con una aceleración de una velocidad. Entonces, yo siempre me planteo si esta energía que nos da un cuerpo, ¿no es cierto?, cuando morimos, esta energía tiene que sale de nosotros, porque uno ve una persona muerta y evidentemente es como que no está la persona, uno intuye y no, se ha ido, es el cuerpo lo que ha quedado. Pero también lo vinculo a la esencia de Dios. Es decir, para mí, Dios tiene que ser energía, una forma de energía. Y todo, nosotros mismos, es decir, somos energía. ¿Por qué, por ejemplo, si yo soy energía, no puedo atravesar? Y, por ejemplo, un átomo tiene más espacio vacío, ¿no es cierto?, que lleno de materia, porque tiene un núcleo chiquitito y a lo mejor algún electrón, que tampoco se sabe si es materia, es energía. ¿Por qué no me puedo atravesar yo con el dedo la mano? O sea, que hay también la parte del magnetismo. Pero yo voy a esto, a ver,
yo nunca entendí cuál es la diferencia entre lo que le llaman el alma y lo que es la mente. Para mí todo es una energía de la mente lo que tenemos nosotros. Y posiblemente cuando morimos, que nuestra materia se va degradando, nuestra materia corporal, nuestro cuerpo se va degradando, se vaya liberando la energía. Pero tampoco me parece que toda esa energía pueda ir a un mismo lugar como para conservar la identidad de lo que fue un ser. O sea, puede ir a parar a un árbol, puede ir a parar a un caballo, puede ir a parar a cualquier lado esa energía, porque no se libera toda junta, el cuerpo no se desarma todo junto. Entonces, mi pregunta es si nosotros creemos en una vida futura, o nos dicen que hay una vida futura, pero no vamos a tener conciencia de esta vida que estamos viviendo ahora, y tampoco después es muy difícil que volvamos a reunir toda la energía que tenemos en este momento. No sé si me llegas a entender. Sí, te entiendo. Es decir, es como que nos vamos a desparramar en otras criaturas el día que muramos. ¿Puede ser? Mira, como vos recién, como hoy hablábamos, ¿no? Que los colores, las sensaciones, todo lo que tenemos es una interpretación de nuestra mente, porque el árbol no es real. Tal cual. Y así vivimos. También la física, con la teoría de las cuerdas y las supercuerdas, te dice que lo único que sabemos de la materia que no es material, que claro, es energía corpuscular o ondulatoria, pero todas siguen siendo teorías, porque como toda ciencia, hasta que se refuten, van a tener validez, y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Lo que sí sé es lo que yo creo. Yo creo que tenemos un yo físico, mental y espiritual que es perecedero, que tiene fecha de caducidad, de un amigo mío. Y ese es el que va a morir. De ese no va a quedar nada. O sea, cuando termina acá en la Tierra. O sea que no habría vida después de la muerte. Yo creo que mi esencia estuvo antes de que yo existiera, está hoy conmigo y va a seguir estando para siempre. Pero toda junta como la tenés ahora, no. Pero esto es una creencia. Daniel se va a morir cuando se muera y lo van a enterrar y no se va a juntar. Yo no me voy a juntar con mi papá, con mi mamá, con los abuelos que están muertos. Daniel Daglio termina esta vida acá en el cementerio. Lo que mi espíritu, mi esencia, es inmortal. Pero esto es una creencia, porque no puede ser demostrado. Pero claro, porque como vos me estás diciendo que es como toda tu psiqui o tu mente o tu alma o lo que quieras llamarla va a quedar junta. Exactamente, porque mi cuerpo, mi mente, mis emociones, todo lo que tiene que ver con la parte física del cerebro, cuando me muero va a ser consumida. Y no hay otro, como dice Ariel Álvarez Valdés, cuando nos morimos tampoco resucitamos, porque la muerte termina con nosotros definitivamente. Lo que sí, mi verdadero ser es espíritu, y que el espíritu es mío, estoy con otros y está en todos también al mismo tiempo. Esto es una creencia en la cual yo creo, pero no deja de ser una creencia. Son sensaciones, porque no vamos a tener nunca evidencia si no entra en el campo de la fe. Y no le busquemos la vuelta porque no tiene experiencia. La física cuántica va a poder explicarnos, ni no vamos a poder satisfacer algo que se vive con la razón. Y ahí nos encontramos, porque está la tentación de tener este Dios pensado, alguna fuerza sobrenatural que nos lleve no sé a dónde, o no, Dios no puede ser pensado porque es espíritu.
Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de satisfacer este tema existencial, ¿no? De qué pasa después de la muerte con nuestro espíritu. Lo que sí sabemos, que lo que somos yo, Daniel Daglio, acaba su vida el último día cuando me muero. ¿Qué va en el más allá? Yo creo que nuestro espíritu es inmortal, es imperecedero, pero ¿qué va a pasar? Es una creencia. Claro, porque tu espíritu es tu energía, no tiene otra explicación. Entonces vos estás creyendo que esa porción de energía va a quedar toda junta en otra vida, digamos, después de muerto. En el universo está todo en equilibrio. Por eso empecé la charla mostrando la magnificencia del universo conocido, a pesar de que algunos piensan que hay universos no conocidos, cómo ese universo está en un equilibrio exquisito, donde no podemos alterar de ninguna manera. La evolución no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros en este mundo. Y yo creo que cuando nos morimos, seguimos estando en ese equilibrio universal y participamos de ese equilibrio. No sabemos cómo. Están los que creen en la reencarnación, los que no creen en nada, son creencias. Pero yo no tengo dudas que vivimos en un ámbito donde lo que prima es un equilibrio, donde todo tiene una razón de ser. Fíjate que es tan difícil explicar por qué en un universo en el cual tiene 15.000 millones de años, nosotros vivimos, ¿qué hacemos acá 70 años en esta vida? Tan cortita, tan poquito. ¿No? Una persona en un mundo que solo la Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas. Sí, sí. No tiene explicación racional. No hay posibilidad de satisfacer nuestra razón. O sea que tenés que creer que pasás a ser un ser espiritual, digamos. ¿O no? Nada que ver con este ser que tenés ahora, o no, o nada, entonces. No sabemos. No sabemos, porque es una creencia. Gustavo Valls. Sí, creo que... Ayúdame, Gustavo, vos que sabés de estas cosas. ¿Me escuchan? Sí. Bien, hay que hacer una diferencia entre creencias. Las creencias son aquellas que yo no puedo demostrar y no se pueden verificar. No entran en el campo científico entonces, porque la ciencia demuestra y verifica. Entra en una manera que lo dijo Daniel bien, nosotros conocemos a través de la intuición, hoy se le llama inteligencia espiritual. La intuición nace en nosotros, por ejemplo, el niño al nacer no sabe que su madre es su madre y que en los pechos de su madre está el alimento. Intuye. Todo lo que es, entonces, la espiritualidad es más bien una intuición que yo tengo de que, por ejemplo, existe Dios. No lo puedo demostrar y no se puede verificar. ¿Y qué es ese Dios? Y bueno, puede ser amor, puede ser energía, porque son dos potencialidades que me hacen ser. Porque el ser que nosotros tenemos es la participación del ser de Dios. Dios es, para mí, ¿no? Bueno, acá me meto ya en lo que es una creencia. Para mí Dios es la fuente del ser. Yo soy porque Dios es en mí. Y vivo, y ese ser es un ser espiritual. Por eso no muere. Para mí no existe la muerte de la persona. Es un cambio de estado de vida. La muerte sería una especie de puerta, por eso Jesús decía yo soy la puerta. Es una especie de puerta de entrada a una vida en abundancia. Él hablaba de la vida en abundancia. Esa espiritualidad entonces a mí me lleva a intuir que en el más allá yo sigo siendo yo. Yo no pierdo mi personalidad, sino que sigo siendo en Dios, como todos los seres humanos.
Por eso yo puedo hablar tranquilamente de que yo me voy a reencontrar con mis seres queridos. Es decir, muchas veces me han preguntado para mí, por supuesto, ¿qué es el cielo? Y yo siempre digo que es el reencuentro de los seres que se han amado en la tierra. El amor me lleva a reencontrarme con que es también una fuerza, una energía. Yo tengo una hija que es con la cual charlo bastante sobre esto. Coincidimos, nada más que a veces son distintas palabras o distintas maneras de expresar. Hoy ella hablaba de una charla de esa escalera de 7 peldaños, los 3 primeros son los peldaños del tiempo y los otros 4 son de la eternidad. Bueno, es una manera de concebir, pero todos vamos ascendiendo en un peldaño hacia la plenitud. Nosotros somos en este momento, en el tiempo, somos seres incompletos, seres imperfectos, seres limitados, pero con una tensión de infinitud, una tensión, por ejemplo, de eternidad, una tensión de verdad, de justicia, de belleza, de amor, que no se dan en el tiempo, pero que esas se van a ir dando. Vamos a ir, yo creo que vamos a seguir, vuelvo a insistir, que es mi creencia, perdón, que vamos a seguir evolucionando en el más allá de algo que comenzamos en el más acá, algo que nosotros ya empezamos a intuir en el tiempo lo que va a ser. Hay muchas, bueno, la doctora esta Kübler-Ross, suiza norteamericana, habla perfectamente de eso. Ella lo ha experimentado. Para mí, por eso, Dios es una experiencia de vida. No es un algo abstracto, vacío de contenido. Y la espiritualidad a mí me lleva a tener una experiencia, a tener un contacto, a sentirlo. Yo creo que fue eso lo que, me voy a volver a mi tema, ¿no? Eso es lo que sintió Jesús cuando lo bautizaron. Sintió, experimentó, tomó conciencia, es el darse cuenta del cual hablaba el sacerdote, es el darse cuenta de lo que somos. Ahora estamos totalmente nosotros dominados por lo que hoy se llama el pequeño yo, que es el yo temporal, pero el yo soy, que del cual habla tanto Jesús, yo soy la resurrección y la vida, ese yo soy es el yo soy de eternidad hacia la cual nosotros tendemos, que puede ser pura energía, no sé, que puede ser también puro amor, también son opciones de lo que va a ser el más allá, pero que todos intuimos que la muerte no es lo definitivo, ¿no? Eso es una creencia universal. Hoy, últimamente, sí han aparecido los científicos que creen que con la muerte, una parte de los científicos, no todos, que con la parte de la muerte muere el yo y muere todo, ¿no? Yo creo que no, que muere el yo pequeño, el yo de las preocupaciones materiales y temporales, transitorias, efímeras, pero no el yo trascendente. Todos tenemos esa sensación, que esa es la espiritualidad, de que somos seres trascendentes, como decía Teilhard de Chardin, somos seres espirituales que estamos haciendo una experiencia humana. Eso yo lo digo siempre y algunos me dicen, ¿de dónde sacaste eso? Y bueno, sí, uno a medida que va conociendo a algunos autores va intuyendo que por ahí anda la cosa. Eso es lo que quería decir. Perdón si fui muy largo. No, buenísimo, Gustavo. Siempre de vos aprendemos todo. Daniel, Gustavo comentaba mientras estabas dando la charla, él decía que la formación laica y la formación atea nos dificulta el acercamiento a esa experiencia de la espiritualidad y de reconocer la divinidad. Bueno, una respuesta sería: las religiones son el continente y la espiritualidad es el contenido. Entonces, el continente a veces le damos más importancia que al contenido. Las religiones, las iglesias, llámese cristianismo, judaísmo, le han dado mucha importancia al continente, es decir, a esa estructura que
que ha sido inventada por los hombres, ¿no? Bueno, están los ritos, el culto, pero la espiritualidad no tiene nada que ver, no es patrimonio de las religiones, va más allá. Cualquier persona vive con hondura un tipo de vida, y eso es espiritualidad, no es religión. Yo en eso disiento con aquellos que creen que solamente los religiosos tienen espiritualidad. No, un ateo que no sea creyente puede vivir una espiritualidad y a veces la vive mejor que uno que es creyente. Gracias, Gustavo. Bueno, Daniel, tenés varios agradecimientos. Claudia dice, muy interesante la charla, muy grato ver al grupo de Fundación Diálogo. Estelita también saluda, gracias Daniel, el conocimiento nos hace libres, gracias por transmitir tanto conocimiento. Después hay una persona que en realidad figura el nombre de la computadora, Moto6, dice, muy buena la charla Daniel, ¿cómo le explico a un adolescente que Dios existe si él cree que venimos de los monos? Es que justamente no tenemos que caer en estas trampas. O sea, de lo que le tenemos que hablar a los adolescentes es que se enamoren del amor a sí mismos y del amor hacia los demás. Y que en esta etapa de maduración, o por lo menos lo que me gustaría que me dijeran a mí si volviera a nacer, es que en esta etapa lo más importante es conócete a ti mismo y acéptate a ti mismo tal cual sos, porque estás completo, no te falta nada y sos extraordinario. Esa es la etapa donde tenemos que fortalecer el conocimiento de uno mismo y descubrir que somos únicos y que somos muy valiosos y que el amor consiste en compartir con otro al cual yo considero tan valioso y tan único como yo. Con lo cual es la base de la cooperación, y yo volvía a pensar esto, es la base de la supervivencia del hombre, porque nosotros tenemos un caballo, se fractura una pata, hay que sacrificarlo, porque no hay quien lo cuide. En cambio, una persona tiene un problema y la mamá o el papá o el hermano lo cuidan, y en comunidad salen todos adelante. Por lo tanto, lo que le diría es esto: enamoremos del amor y seamos lo más humanos que podemos ser, porque estamos hablando de humanismo, no de otra cosa. Lo que Jesús nos enseñó es un camino para ser más humanos. Yo me acuerdo que en el colegio Don Bosco siempre nos decían, y yo lo transmití a mis hijos, tienen que ser buenas personas, buenos ciudadanos, honestos cristianos, buenos cristianos y honestos ciudadanos. De esto se trata. El amor como el ámbito donde yo desarrollo todas mis cosas, porque Dios es amor. Lo que digo es, si querés interpretar a Dios con el cerebro, estás equivocado. Y menos, como decía Gustavo Valls, no es perentorio ninguna religión, porque sabemos por Ariel que Jesús nunca dijo, creen, ustedes tienen que juntarse muchachos y crear una religión. Y menos dijo, adórenme, porque no hay que adorar a nadie. Entonces, pero sí sabemos que el amor es lo que transforma. Tenemos que tirarnos a la pileta y animarnos a amar. Todo lo que surge de ahí es maravilloso. Yo ahora veo a mi hija amando a su bebé de 2 meses y realmente me dan muchas más ganas de vivir y veo la maravilla del amor. Y también este año falleció mi padre y también lo entiendo, porque en el equilibrio del universo todo tiene su porqué y su para qué y su razón de ser. Y como unos llegan, otros parten y no pasa nada. Así son las cosas. Entonces, para todos, lo que nos tenemos que animarnos a amar y convencernos que eso es lo que nos va a hacer felices. Hola. No sé si... Hola, ¿qué tal? Primero, antes que nada, Daniel, te quería agradecer la dedicación que le pusiste a tu trabajo quiero decir, a esto que nos trajiste y nos regalaste.
te lo quiero agradecer muchísimo, pues se nota que le pusiste muchísima dedicación y ganas. Yo a lo largo de toda esta charla veo, o me viene a la cabeza la importancia de la educación, porque creo que como estructura de criaturas biológicas, la mayoría vinimos con todas las herramientas. Dios se ocupó de dotarnos con todas las herramientas. El problema es que nos enseñan a usarlas o a no usarlas, a descubrirlas o a no descubrirlas, a desarrollarlas o a no desarrollarlas. Y hay patrones de comportamiento que son muy patológicos cuando los chicos no son queridos desde chiquititos y no experimentan en carne propia lo que es el amor. Ellos van a expresar en un futuro todos estos patrones de comportamiento mal aprendidos o bien aprendidos, pero que son contrarios al amor. Entonces, creo que se destaca acá la importancia de educar para amar. Porque si uno no educa para amar, no aprende a amar. Tenemos, obviamente, el potencial. Creo que todos tenemos el potencial. Pero bueno, hay que educar. Quería solamente decir eso, pues me viene a la cabeza permanentemente a lo largo de toda esta charla la importancia de educar para saber amar, para poder amar. Sí, te agradezco el aporte porque la educación es central, especialmente porque el niño durante toda su infancia y hasta la adolescencia, mientras todavía no tiene desarrollado el espíritu crítico, lo que va mamando de la sociedad y de los padres toma como verdades lo que ve y lo que le dicen, porque todavía no tiene espíritu crítico. Y cuando empieza a tener espíritu crítico, tiene que deconstruir todo lo malo que le dijeron o cosas que eran buenas para la época, pero que ahora han perdido vigencia. Por lo tanto, la educación debe ser por toda la vida, porque tenemos que reconstruirnos continuamente. Hoy la educación está muy centrada en lo cognitivo, en lo razonable, en la ciencia, que es lo que le dio al mundo esta capacidad de crecimiento en los últimos 200 años. Pero, por ejemplo, nosotros vemos en la Red Sanar que la educación emocional está en pañales. O sea, nadie nos contó cómo son nuestras emociones, qué podemos esperar de ellas. Yo me enteré hace poquito y tengo 60 años, pero me enteré hace unos años que decidimos con la emoción y justificamos lo que decidimos con la emoción a través de la razón. Sí, y tenemos bases neurofisiológicas de esto. Sin embargo, uno lo descubre en esta etapa. No tengo ninguna duda que la educación, pero la educación en libertad, ¿no? Sí. Ayudando a que cada uno sea lo que debe ser. Sí. A mí me pasó, mis hijos, si me escuchan, varios, especialmente los más grandes, me quieren matar, porque yo venía con una idea que tienen que ir a la facultad, que tienen que estudiar, todo un formato que era el mismo que me enseñaron a mí mis padres. Claro. Mis padres eran dos gringos que querían mi hijo el doctor. Pero claro, después descubrí que no era así, pero para algunos hijos míos fue tarde, porque ahora tienen que deconstruir todas estas cosas que yo le metí en la cabeza. Si hoy le tuviera que decir de vuelta es, sé lo que tengas que ser, sé vos mismo. Porque si sos vos mismo, Dios nos dio un montón de cualidades. ¿Cómo con todas las cualidades que te dio Dios no vas a poder vivir bien? No vas a ser rico, pero no vas a cagarte de hambre. Por lo tanto, sé vos mismo hasta el final. Y si sos vos mismo y haces tus dones y los llevas hasta a lo mejor que puede ser, ¿cómo no vas a tener éxito si tenés dones y haces las cosas para lo cual servís? Tal cual. Pero bueno, no fui educado en esa idea. Fui educado en ir en contra de la corriente, en el sacrificio, en que todo lo que tiene esfuerzo es mucho mejor, etcétera, etcétera. Pero bueno, era lo que se pensaba en la época de mis padres. Por eso la educación es fundamental, pero la educación en la casa, en la escuela, con los amigos y la autoeducación. A nadie que tenga más de 20 años me puede venir a decir que la culpa es de los padres. Porque tenés libre albedrío y sos adulto y tenés herramientas y tenés que tomar el toro por las astas y madurar. Y esto es así, y por algo ocurrirán las cosas. Todo tiene su porqué y su para qué, y bueno, y ahí estaremos viendo, pero la educación es fundamental. A mí me encantaría que en las escuelas pudiéramos dar educación emocional. Sí, sí. Hay mucho para evitar que los chicos tengan problemas a futuro, ¿no?
Sí, yo lo que veo muchísimo en los jóvenes de ahora, los, ¿cómo se dice? Centennials, millennials, con todos estos chicos, todas estas generaciones, están tan enfocados en sí mismos, en su deseo, que cuando uno le habla del otro, dice, ¿qué es otro? ¿Qué es otro? ¿Qué es una app? El otro, la empatía no se entiende. Y hay que educar en la empatía para entender el dolor del otro, la felicidad del otro. Y bueno, eso es lo que quería decir. Viste que a estos chicos de esta época le llaman, son los pandemials, los que nacen ahora. Ah, sí, escuché, sí. Quiero decir algo al respecto. Dale. Si no lo aprenden viéndolo en los mayores, perdimos, porque no lo van a aprender de que se los digamos. Seguramente lo van a incorporar de vernoslo hacer a nosotros. Bueno, gracias, Fernanda. Sandra Fernández está levantando la mano. Sandra, si querés habilitar el micrófono. Capaz que se le escapó. Ah, no, bien. estoy. Está bien, de todas maneras cortito porque ya, y todos han dicho un poco lo que yo también quería decir, y más que del futuro me interesa el presente, esa palabra presente, y bueno, y me encantó, Daniel, la charla, y este sentir que somos buscadores espirituales y que estamos en esto, realmente me apasiona y pienso, ¿no?, que Dios está en nosotros. O sea que aquel chiquito que quiera saber es lo que nosotros le demostremos, lo que nosotros demos al otro. Eso es realmente la verdadera espiritualidad del amor, dar el amor que tanta hace falta hoy. Y hoy es lo único que me interesa. Mañana, ¿qué va a pasar? No sé, pero tenemos que vivir el hoy y realmente este ámbito me ha encantado, me ha llenado, me enriquece, así que muchas gracias. Chao. No, de nada. José, tengo otra pregunta acá. Dale. De Néstor Rossi de nuevo, con María Celeste desde La Plata, y preguntan, ¿por qué se ve tantos ataques de pánicos en los adolescentes en la actualidad? Bueno, yo no podría, sos vos quizá tengas que más respuestas, pero me toca a mí responder. Lo que sí veo por el trabajo que tenemos en la red Sanar de acompañar a gente con trastornos del espectro de ansiedad, depresión, es que en el mundo egoico y egoísta que vivimos, con un ego sobredimensionado, la ansiedad está en todas sus formas, está a flor de piel. En un mundo donde la gente vive sola, donde se jacta de que es un valor no pedir ayuda, y donde la competencia es lo que nos dicen que tenemos que hacer todos los días en lugar de colaborar, lo menos que podemos es estar ansiosos. Y por otro lado, donde tenemos la sensación que nos están corriendo el arco continuamente, que no tenemos una meta, porque estamos tratando de satisfacer las expectativas de otros, y no las propias. Eso no puede más que terminar en trastornos de ansiedad en todos lados, pero no solamente pánico, ansiedad. En los médicos está lleno de burnout como una complicación del trabajo, ni que decir en los educadores, en las escuelas. ¿Por qué? Porque si yo no hago mi propio proyecto en función de lo que verdaderamente soy, como dice Gustavo, no va a haber trato a hacer el proyecto de los demás. El que no hace su propio proyecto lucha por un proyecto de otro. Y ese proyecto de otro no tiene ninguna chance de satisfacerme. Por eso, el conócete a ti mismo y acéptate a ti mismo está en clave, ¿no? Y lo dice el Evangelio, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que una vez que uno encuentra su centro, una vez que uno se acepta a sí mismo, todo lo demás empieza a no preocupar, ¿no? Yo siempre lo contaba en otro ámbito, pero cuando fui avanzando en este proceso de aceptación, empecé a notar que me miraba al espejo y me gustaba más que antes. O sea, y probablemente cada vez estoy más viejo y más feo, pero yo me gustaba más. Y en una época capaz que no me quería ni mirar al espejo.
Cuando profundizamos nuestra aceptación de ser lo que somos, no nos importa casi nada del resto, y nos importa para vivir en el amor. Pero no es una pavada, no es que estamos cantando una canción romántica, no. Hoy con mis hijos, mañana con los amigos, pasado en este Zoom. Recién Fernanda decía que lo preparé, es que yo no podría no prepararlo, porque esto lo hago con el mayor del amor y lo hago por mí, no por ustedes, porque el beneficiario soy yo. Entonces, en la medida en que amamos, la espiritualidad es minuto a minuto, día a día se expresa. Por eso hay tantos trastornos de ansiedad, ¿no? Y justamente hay más trastornos que tengan que ver con ansiedad y neurosis, porque bueno, en una sociedad como la nuestra, tan culpógena y una sociedad que le presta atención al otro, pero si viviéramos en una sociedad anglosajona, capaz que habría más psicosis que trastornos de ansiedad o de pánico, pero estaríamos enfermos igual. Un comentario más. Bueno, no sé quién era, estamos todos hablando Hay gente que decía que lamentablemente entró tarde, pero va a quedar grabada en internet, así que la pueden ver después. Bueno, hay muchos agradecimientos. Hay muchos agradecimientos. Fabián Moreno, Fabián Morales, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Daniel. Hermosa la charla. Xavier de Aguirre, gracias, Daniel, y gracias a la Fundación por estos espacios tan ricos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Mariana. Nos dice, muchas gracias, Daniel, y a la Fundación, excelente la charla, muy enriquecedora, gracias. Gustavo Valls, bueno, ya nos habló, pero te agradece por tanta erudición que volcaste en tu charla. Mauro Benedetti dice, ¿cómo podrías resumir qué es la espiritualidad? Mira, tenemos que complicarnos menos la vida. La espiritualidad es la forma que decidimos cómo vivir el día a día. Es una decisión. Y no hay una sola forma, hay muchas formas, ¿no? Es una decisión de la más pura libertad, de la más profunda libertad. Esa es mi espiritualidad. Cómo decidí vivir el día a día y en el aquí y ahora. Que es algo que escuchamos tanto, pero vivimos pensando en el pasado y en el futuro demasiado. Gracias, Daniel. Sonia Iglesias también agradece, muchísimas gracias, Daniel y Fundación, el amor como fundamento del ser, gracias por tu excelente charla. Mónica, hermoso y gratificante encuentro, gracias por la invitación. Lili dice otra vez, gracias, amigo, por compartir con simpleza todo tu saber. Andrea Parra dice, excelente, Daniel, entro por recomendación de mi prima y me gustó mucho, me seguiré sumando. Mabel, ¿dónde podemos seguir con estos conocimientos? Bueno, Mabel, te podés sumar, poner like y me gusta a la página de la Fundación Diálogo Subsede Neuquén. Con gusto nosotros te vamos a aceptar y ahí podrás estar recibiendo información. Raúl dice, lamento haber entrado tarde a la charla. Bueno, esto lo contestó recién Marcela, va a quedar grabada y la vamos a levantar también. Luis dice, el buen ejemplo es muy importante para las nuevas generaciones. Somos seres que tendemos a imitar y repetir aquello que vemos. Galaxy, no tiene nombre, es el nombre de la computadora. Muy buena charla, Daniel, gracias. Gracias por compartir. Mabel, ¿cómo se hace para explicar la espiritualidad a los niños, Daniel? No podemos explicarle a los adultos el espíritu, vos te imaginás que a los niños. Los niños tienen que ser amados profundamente por sus padres y por su familia. Y tienen que ser cuidados. Un chico amado y cuidado no va a tener ningún problema cuando es adulto
en ser lo que tenga que ser y encontrar él su propio camino. Porque yo les contaba que el sistema nervioso y todo lo que es la razón nos deja en la puerta de la experiencia, pero a esa pileta nos tenemos que tirar nosotros. Y después contaremos cómo fue nuestra experiencia, que siempre va a ser única. Aunque todos hablan de una experiencia en paz, de unidad, de armonía, de placer, etc. Por lo tanto, los chicos lo que tienen que ser amados profundamente y cuidados. Pero esto no estamos descubriendo nada, ¿no? O sea, nada que no nos hayan enseñado en otra época. Pero bueno, lo repito porque hoy vemos chicos que no son amados y no cuidados. Esto no significa que haya que imponerle ninguna ideología, pero tienen que ser escuchados, tienen que ser amados, tienen que ser acompañados, tienen que ser abrazados. Este es el camino de la educación en el amor, porque de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de espiritualidad. Gracias, Daniel. Bueno, para terminar, hay 2 o 3 mensajes más. Rosana nos dice: enamorarnos de nosotros mismos es la mejor decisión. Desde ahí partimos para amar a Dios y al prójimo, que están en nosotros. Muchas gracias. Graciela, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Fundación, muy rica la charla. Luis nos dice: siempre es importante hacer más charlas educativas como estas, síganlo haciendo. Gracias, Luis. Graciela, muy buena la charla, muchas gracias, hermoso el contenido. Liliana dice: gracias por escucharnos, serena el espíritu. En medio de la labor, Daniel, quiero contactarte por la red de Sanar, que aumente mis conocimientos. Gracias a todos por su generosidad. José Luis, gracias, Daniel, gracias, Fundación Diálogo. Graciela, cuesta vivir aquí y ahora, por muchos años que tengamos, cuesta romper paradigmas. Alejandra y Gustavo, muy real, comentan. Mariana Fernández, hermosa la charla, gracias. Y bueno, y acá estamos terminando. Muchísimos, realmente agradecimientos hemos recibido. Alejandra dice: muy claro todo, muchísimas gracias. María del Carmen: los niños son más plásticos de lo que creemos. Aprenden todo desde muy chiquitos. El amor es fundamental. Tienen también la capacidad de resiliencia. Gracias, Daniel. Muy rica la charla. Los docentes debemos ser capacitados también en la educación emocional. También te digo acá en Facebook que hay muchos también agradecimientos. Y bueno, Virginia Guerrero, por ejemplo, dice: gracias, somos expresión divina en lo humano, me encantó. Matilde Haldrich, hermosa charla. María Eugenia Basigalú Bertis, excelente charla, todos los comentarios también. Claudia Ferreira, gracias. Y Néstor y Celeste te mandan saludos desde La Plata también a través de Facebook. Bueno, un poco para cerremos, ¿no? Si están de acuerdo los 2 coordinadores. Dale. Yo le quiero dar gracias a ustedes por invitarme. Y recién alguien decía, y los quiero invitar a la mayoría de los que están aquí, a todos, a participar de la Fundación Diálogo, la subsede en Neuquén, o de cualquier otra agrupación, y no estar esperando de las estructuras clásicas algo que no están en condiciones de darnos. Las iglesias son muy importantes, y especialmente para los chicos, pero en otra etapa de la vida capaz que no lo sean tanto, y tenemos que multiplicar ámbitos donde podamos compartir, porque el espíritu necesariamente necesita de la comunidad. Y en comunidad es cuando encontramos a lo que verdaderamente somos, y a Dios. Y en comunidad es donde podemos hacer que el amor sea real. Recuerden que en uno de los slides decía que la espiritualidad es acción. Si no hay acción, no hay espiritualidad. Y acción del espíritu es compasión.
Compasión es emoción, compasión es empatía, compasión es en ponerse en la piel del otro, es respetar al otro como un otro válido, tan válido como yo. Por lo tanto, tenemos que estar juntos. Solos no alcanzaría a decir yo medito todas las mañanas 2 horas. No, también está lleno de egoístas los monasterios y lugares así, porque si es para buscarse a sí mismo no sirve. Entonces yo los invito a la Fundación Diálogo, a la Red Sanar o a cualquier ámbito donde ustedes se incorporen con un criterio que es muy sano, la gratuidad. Damos sin pedir nada a cambio, porque el espíritu es eso. Ese es el fiel de la balanza, la gratuidad. Y no lo hagan por los demás, háganlo por ustedes mismos, porque los demás no necesitan que ustedes hagan nada por ellos, porque son tan válidos como ustedes. Pero nosotros necesitamos hacer esto. Entonces yo lo invito a sumarse a la Fundación y a creativamente proponer cosas. En la Fundación estamos de brazos abiertos para tenemos que inventar algo que nos haga una sociedad más humana, que es de lo que se trata. Jesús, que fue quien nos inspira, lo que nos dice es seamos más humanos, nada más que eso. Y eso es consustancial con lo que somos. Así que un poco, bueno, les quiero dar gracias por escucharme. Les pido disculpas por los errores, porque bueno, el que vean, la verdad que me animé a un tema que me excede en mi conocimiento, donde no es donde estoy más cómodo. Pero sepan que estas palabras salieron de mi corazón más que de la mente. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Daniel, y realmente siguen entrando mensajitos de agradecimiento hacia vos. Marcela nos recuerda que estamos en Instagram y en Facebook como Fundación Diálogo Subsede Neuquén. Y bueno, gracias a vos, Daniel, por compartirnos y por dar